Les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Mireia, une Mexicaine à Paris. Et aujourd'hui, on va passer un très bon moment ensemble parce que je sais que vous adorez ce type de vidéos. On va essayer de prononcer des mots difficiles en français et qu'ils sont une prononciation assez complexe pour nous les expats. Et bien évidemment parce que pour les français c'est pas du tout le même cas. Le but de cette vidéo c'est pas pour vous décourager du tout, au contraire c'est pour passer un bon moment et pour vous montrer a quel point la langue française es compliqué. Antes de continuar quiero decirles que este video está patrocinado por Lingoda, que los que ya me conocen y me siguen saben que ya he hablado de Lingoda, pero ¿qué es Lingoda para los que no saben? Lingoda es una escuela de idiomas que enseñan 5 idiomas: español, francés, alemán, inglés de negocios, y podemos aprender todo por internet. Son maestros 100% nativos y las clases son clases muy pequeñas para que sean aún así más personalizadas para los estudiantes. Se acepta un máximo de 5 estudiantes por clase, pero en promedio son solamente 3, así que eso está súper cool porque si tienes dudas el maestro está ahí para poder ayudarte. Y el motivo de este video es porque el próximo año, nada más empezando el año, van a comenzar con lo que antes se llamaban maratones, que ahora han cambiado el nombre y se llama Spring. El Spring comienza el 7 de enero y termina el 5 de abril, que hay dos tipos: el Super Spring, el Spring normal. El Super Spring quiere decir que tienes que hacer una clase diaria durante 90 días sin faltar una sola clase, y si no faltas a ninguna clase, la escuela te va a regresar todo el dinero que invertiste. Y el sprint normal es la mitad, tienes que hacer una clase sí, una clase no, una clase sí, una clase no. Y si cumples con todas tus clases, la escuela te va a regresar solamente el 50% de lo que pagaste porque tomaste el 50% de los riesgos. Entonces esta escuela es perfecta para ustedes, los que no tienen una escuela de idiomas cerca. Si tienes internet puedes aprender el idioma de los que te he dicho, el que tú decidas. Las inscripciones ya están abiertas y cierran el 19 de diciembre, así que si quieres aprender un idioma, deja la desidia de para luego y anótate al curso. Prométete que vas a cumplir con el reto, y si lo cumples la escuela te va a regresar el dinero. Pero eso sí, si fallas a una sola clase, a una sola, perdiste. Obviamente puedes continuar con tu curso y lo que ganas pues es el aprendizaje, pero ya no vas a poder obtener tu dinero. La inscripción sale 49 euros, que una vez comenzado el curso se te van a deducir del primer pago. Y con mi voucher, que aquí se los pongo, te van a deducir 10 euros. Así que eso está muy bien. De todos modos, aquí se los dejo en la cajita de descripción. Puede ser muy interesante, tanto como tú te comprometas. Y bueno, ya que les he dicho todo esto, vamos a comenzar con el video. Serrurerie. 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 No. Attends. Serrurerie. 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 Presque, presque. Serrurerie. Bouilloire. 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 Une bouilloire. Bouilloire. Une bouilloire. Bouilloire. La bouilloire. La bouilloire. La bouilloire. Voilà, c'est bien. La bouilloire. La bouilloire. Groin. Muy bien. Attends un Le instant. groin. Et qu'est-ce que c'est qu'un groin? Qu'est-ce que c'est un groin? Je sais pas. C'est le nez du cochon, le groin. Ah, les groins. Le groin. Esta palabra es tan fácil y tan difícil a la misma vez. Voyager. Ya me sale, ¿verdad? Voyager. 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 Voilà. Voyager. Muy bien, amor. Légion. Légion.
Les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Quincaillerie. 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 La quincaillerie. La quincaillerie. 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 Pas quincaillerie. Non, quincaillerie. Quincaillerie. La quincaillerie. Voilà, La super. quincaillerie. Coquelicot. Coquelicot. Un coquelicot. 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 Voilà. Religieuse. 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 C'est le mot le plus long de la langue française. Lesquels? Comenzamos con lo bueno. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Articule. Anticonstitutionnellement. 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 Non. Anticonstitutionnellement. 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 Oh. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ah, tu l'as fait mieux que moi. Un chasseur sachant Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans... Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Zesson. Zesson. Non, 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 non. Il y a un S qui se prononce S et il y a un autre S qui se prononce Z. Zesson. C'est Saison. 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 Non. Saison. Saison. Voilà. Saison. 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 Voilà. Parfait. Saison. Exactement. La saison. Chevreuil. Chevreuil. Un chevreuil. Un chevreuil. Un chevreuil. Super. Qu'est-ce que ça veut dire un chevreuil? Un chevreuil, c'est un animal. Ce qui est marrant, c'est que vous aussi, vous faites l'erreur de dire caballos et cabello, et moi, c'est pareil. Tu dis chevaux, on est dans le cheveu, et moi, je dis cabellos. En vez de Caballos caballo. pour dire cabellos. C'est verdad. Hmm. Ça c'est cheveux. Cheveux. Ah, tu vois, là, tu dis caballos. Cheveux, pas cheveux. Cheveux. Voilà, cheveux. 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 Ah, tu as dit les deux là? Non, non. Estoy Ouais. en la primera. Cheveux. Cheveux. Je sais même pas la différence. Vas-y, bah, il y a une différence, hein, non? Il y a une grosse différence même, hein? Bien. Cheveux, chevaux. Cheveux, chevaux. Cheveux. 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 Voilà. Les cheveux. Les chevaux. Cheveux. Cheveux. Chevaux. Esta creo que la sé responder porque hay una línea de metro que se llama así. Ah bon? Sí. Ah, on va voir alors. Rochechouart. Rochechouart. Eh bien, Rochechouart. C'est Rochechouart. aussi une ville française. Vamos a cerrar con una palabra muy difícil que dice Mark que también él tiene problemas para pronunciarla. Así que vamos a ver cuál es. Abracadabrantesque. 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 Abracadabrantesque.
Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Aquí abajo estoy leyendo cuál de todas las palabras que pusimos fue la más difícil para ustedes a pronunciar. Yo me quedo con la primera, serrurerie. Serrurerie. Hasta la fecha no puedo pronunciarla. Serrurerie. Afortunadamente nunca he tenido la necesidad de encontrar una en la calle y preguntarle a alguien que sí sabe dónde se encuentra, porque excusez-moi madame, est-ce que vous savez où se trouve la serrurerie? Serrurerie, serrurerie. Espero que se suscriban y nos estamos viendo para el próximo video. Chao.